pedagogía y las TICs ante la pandemia del COVID-19. Les reitero apagar sus micrófonos, por favor. Como subtemas, educación y uso de las TICs, diferencias entre las escuelas oficiales y particulares, impartida por el licenciado en Pedagogía, Roberto Campa Chávez. Profesor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Le cedo el micrófono. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que han tenido este gusto por tratar de encontrar o buscar de alguna forma algunas soluciones ante este problema. Este problema en cuanto a lo que es a las escuelas se ha dado desde hace mucho tiempo atrás. Entre la diferencia, si hablamos sobre todo de educación y uso de las TICs, de alguna forma la educación impartida en las escuelas oficiales ha sido sobre todo ¿cómo les podría explicar? Ha sido un problema muy serio, vamos, ¿sí? Los maestros en la actualidad están siempre buscando, sobre todo, alternativas, búsqueda, en fin, vamos, siempre andan tratando de introducir, de involucrar a los chicos ante una educación, vamos. Quiero nada más, sobre todo, darles, de alguna forma, lo que hace un pedagogo, lo que hacemos nosotros los pedagogos, vamos. Nosotros pedagogos no somos docentes, vamos, tampoco de alguna forma somos educadores. Somos una serie de profesionales que hacemos de un valer de herramientas e instrumentos educativos, psicológicos, sociológicos, filosóficos, antropológicos, vamos, económicos, metodológicos, vamos, ¿sí? Somos inclusive hasta médicos, estadísticos, en fin, para diseñar, planificar, intervenir, tratar, guiar y orientar, sobre todo dirigir en algún momento dado esta problemática que es la educación. La educación se ha convertido, sobre todo desde hace mucho tiempo atrás, en un fenómeno que nos ha pegado durante mucho tiempo, ¿sí? Ante este tipo de desigualdades, pues he querido yo hablar acerca de este problema que de alguna forma se ha dado ahora en estos tiempos, ¿sí? Y de toda forma vamos ante este problema que es el COVID. Si ya había desigualdades y muchas desigualdades económicas, desigualdades sociales, desigualdades culturales, desigualdades de raza, de etnia, de género, de ubicación geográfica, de alguna forma esta pandemia que se ha colocado o se ha dado sobre todo como un problema serio. Y digo, se ha convertido sobre todo en lo que la gente ya está dándose como, se ha convertido sobre todo en una epidemia que ya tiene las características, sobre todo, ¿sí? De ser en todo caso una, una pandemia, no sé, ya es perpetua, vamos, ¿sí? Esta pandemia ya se está convirtiendo sobre todo en una situación perpetua. Y digo perpetua porque nos están pareciendo que nos están enseñando de alguna forma a tratar de vivir, sobre todo ante estas circunstancias. Ya vemos en la calle de alguna forma cómo es que la gente está dándose a la tarea de testar, está trayendo cubrebocas, caretas, en fin, cubiertas, y así andaremos no sé cuánto tiempo, ¿sí? Pero ante esta situación, vamos, ante esta realidad de salud, viene a pegar mucho, sobre todo en las clases sociales y sobre todo en las clases bajas. En la actualidad, ¿sí?
estamos encontrando una serie de circunstancias que nos van a ser sumamente difíciles tratar de resolver. ¿Qué es lo que nos está dando? Vamos. En primera, estas desigualdades sociales, estas desigualdades económicas, estas desigualdades de raza, de etnia, y luego para tratar, y que íbamos o que tratábamos de salir adelante, de alguna forma esto nos ha llegado sobre todo a pegarnos más fuerte. Antes de continuar, voy a hablar de mi trayectoria. Estoy trabajando en dos lugares. Estoy en la universidad, en el CUOM, Centro Universitario Oriente de México, desde hace aproximadamente un poco más de 10 años, y con un gusto y un placer, con ya varias generaciones que han salido. Y también tengo trabajando en una escuela oficial. La escuela oficial es la secundaria técnica 36. Tengo aproximadamente alrededor de eh, eh, 26 años, y de 26 años ahí después he estado 10 años en el colegio de bachilleres. Bien. Ahora, ante esta situación, ante este tipo de problemas que estamos encontrando, Sí. nos encontramos ahora con otro problema más fuerte, que es sobre todo, ¿sí?, esta pandemia. Ante esta pandemia, una de las situaciones que nos estamos encontrando, primeramente, una vez que se dio en la Ciudad de México, lo que hicieron fue tratar de anunciarnos ante todo el mundo, y Teléfonos de México lo que hizo fue de manera gratuita enviarnos sobre todo lo que estaba pasando en el mundo. Únicamente lo que hizo Teléfonos de México ante las aplicaciones precisamente de esta situación fue anunciarnos lo Eso es que lo que estaba no ocurriendo. hay yo cómo ¿Sí? hacerle. Ahora, ¿qué es lo que está dándose ahorita en la actualidad? Bien, ante esta situación estamos encontrando que la mayoría de las escuelas que venían obteniendo un desayuno de manera gratuita todos los días, ellos tenían un desayuno diario, y sabemos sobre todo que antes de iniciar actividades, los niños de algunas zonas rurales, los niños de algunas zonas conurbadas, sencillamente lo primero que tenían era un desayuno. Y ese desayuno ha llegado sobre todo a carecer de ellos, ¿sí? Esa es la primera parte donde de alguna forma, ¿sí?, está pegando, y está pegando de una forma muy fuerte, ¿sí? Como vemos en estas imágenes, son imágenes de la realidad, son imágenes que estamos viendo y que vemos constantemente. Niños que necesitan sobre todo de este desayuno diario que tenían, que deben, y que vamos ahora en estos momentos se tendrá que restablecer con algunos programas nuevamente. Los padres de familia han visto sobre todo detenido, entorpecido su momento de trabajo, han tenido que dejar de trabajar, y se ha unado inclusive a este problema la falta de alimento, y luego sobre todo la falta de educación. A nivel mundial y a nivel nacional se suspendieron la educación, y una vez que esto se ha suspendido la educación, vino sobre todo a que en la Ciudad de México o en la República Mexicana se han dado esa suspensión de clases. Se llevó a cabo sobre todo de alguna forma tratar de encontrar ese tipo de desigualdades, ¿sí? Y empezamos a partir de, si hablamos de desigualdades, lo vemos sobre todo desde hace un tiempo atrás, o mucho tiempo atrás. Las desigualdades entre escuelas oficiales y escuelas particulares se ha dado de una forma abismal. Y digo de una forma abismal porque definitivamente quienes tienen algunos alumnos o algunos pequeños en escuelas particulares sencillamente están obteniendo una educación, y que siguen dándose con esa educación. En México, ahorita,
ese tipo de circunstancias se vieron detenidas. Y se vio a cabo o se dieron algunas estrategias de educación para los niños, de educación básica, a través de la televisión. La televisión que hace mucho tiempo se había tomado sobre todo como una caja, perdón, lo decían así, como una caja para tontos. Ahora resulta que la televisión se ha convertido para la educación básica y en escuelas oficiales el instrumento para llevar a cabo una educación. Los maestros tuvieron que rediseñar, los maestros tuvieron que buscar algunas alternativas de solución para tratar de darle precisamente el seguimiento y las estrategias de enseñanza hacia todos los niños. Esto no podemos llegar a saberlo, vamos. Esto se da sobre todo como un diseño experimental o un proceso experimental, lo podemos llegar a tomarlo así, vamos. Ante este diseño experimental, tendremos que ver precisamente lo que va a ser, en todo caso, en los diseños experimentales se dan dos momentos, lo que es el protext y lo que es el pertext, precisamente. Lo que va a suceder antes y lo que va a suceder después. La televisión no sabemos realmente a ciencia cierta si la persona o los chicos que estuvieron del otro lado en algún momento dado pudieron encontrar, en todo caso, la alternativa o la estrategia de enseñanza. No lo sabemos. No podemos definirlo ahorita en estos momentos. Tendrá que ser sobre todo al cabo del tiempo y al cabo de los meses, si es que realmente la televisión surtió efecto para el propósito que quería. Al no obtenerlo, al no lograrlo, sencillamente lo que sucedió es de que, en todo caso, ¿sí? Se dio la necesidad ante este problema. Fíjense bien, vamos, ¿sí? Aquí las características de esta educación que tenemos, sobre todo en algunas zonas, sí es sobre todo de carencias. Algunos salones podrían llegar a tener techo, agua, en fin, lo básico, lo necesario, ¿sí? Pero ante este tipo de desigualdad, ¿sí? Lo que hizo sobre todo la Secretaría de Educación Pública fue darle precisamente ante esta situación la situación de aprobados, ¿sí? No fue un regalo, no fue sobre todo la situación de decir ahora los vamos a aprobar. Sencillamente es ante la desigualdad educativa. ¿Por qué? Porque no teníamos los elementos o no teníamos las herramientas para poder evaluar a los chicos. Y tanto fue así que inclusive vimos carencias tan solo en la secundaria en la que yo estoy, había carencias, hubo inclusive algunos padres de familia que lanzaron algunos avisos donde definitivamente anunciaban que habían muerto algún familiar y que por lo tanto se veían en la carencia de poder enviar algunas tareas. Entonces, de forma, vamos a llamarlo, ante esta desigualdad, se nos dio sobre todo la situación de dar o entregar precisamente una calificación aprobatoria. Esta calificación fue relativamente, nos dieron la circunstancia de dar calificaciones aprobatorias en el hecho de lo que teníamos a la mano. Y de lo que teníamos a la mano es de que ningún chico tenía que reprobar. Entonces, ante esta situación, únicamente lo que pudimos hacer es estar llevando a cabo sobre todo trabajos. Trabajos que de alguna forma, ¿sí? Ante personajes como los que tenemos ahorita, José Vasconcelos, Antonio Caso, Justo Sierra, ante estos personajes, vamos, son los que han dado la oportunidad o nos dieron sobre todo el conocimiento pedagógico, el conocimiento filosófico para que nosotros pudiéramos estar trabajando. Y lo estuvimos haciendo, estuvimos trabajando bajo las carencias de herramientas, estuvimos tratando de lograr ante todo para que los chicos pudieran seguir encontrando precisamente la solución ante estas desigualdades. Vamos. Las desigualdades se han acrecentado más,
se han dado de una forma abismal entre escuelas oficiales y escuelas particulares. Las escuelas oficiales de alguna forma dieron por terminado desde hace un par de semanas, sobre todo las 3 semanas, las actividades, mientras las escuelas particulares siguieron trabajando. De igual manera, las escuelas de nivel superior siguieron y están trabajando bajo las herramientas precisamente de lo que le llamamos las famosas TICs. Estas TICs que se dieron en tiempo atrás, hace aproximadamente ya cerca de 20 años, empezaron a darse este tipo de herramientas, pero no las conocíamos del todo. No podíamos conocer este tipo de herramientas porque sencillamente fueron ajenas a nosotros. ¿Sí? Utilizábamos la computadora como parte de un recurso o de una herramienta para poder llevar a cabo nuestra cátedra. Y así lo estuvimos haciendo durante mucho tiempo. ¿Sí? Ahora, ante este tipo de circunstancias, bueno, se dio la situación de poder estar dando algunos recursos tecnológicos. ¿Sí? Aquí hace falta recalcar la falta de experiencia que tuvimos algunos de los maestros, sobre todo, y que hemos llegado a tener la falta de experiencia ante este tipo de recursos, lo que es precisamente las famosas TICs. Sabíamos utilizar la computadora como para poder hacer trabajos, hacer un trabajo de Word, hacer un trabajo sobre todo de PowerPoint, hacer alguna presentación. En algún momento dado nos dimos la tarea también de andar cargando nuestro proyector para estar llevándolo a las escuelas y de hacerlo de una manera más dinámica la educación. Pero no lo podemos llevar sobre todo a las escuelas de los más necesitados. Hay muchas escuelas donde de alguna forma tienen este tipo de... ¿sí? Pero bueno, aquí podemos también mencionar, ¿sí? Que ante todo este tipo de circunstancias, vamos, la educación ha sido sobre todo una de las herramientas más importantes que hemos llegado a tener, precisamente lo que son los libros de texto gratuito. Estos libros que bajo el mandato precisamente del presidente Adolfo López Mateos, ¿sí? Y del secretario de Educación, sobre todo Jaime Torres Bodet, fue la entrega y ya ha sido solamente la única vez en ese tiempo, la única vez que se entregó en todo caso a todas las escuelas, incluyendo escuelas particulares y escuelas oficiales. Pero este trabajo que se ha estado realizando, la entrega de libros, no se ha quedado atrás, sino que en todo caso, en la actualidad, se ha llevado también la entrega de libros de texto gratuitos a educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Los chicos de estos 3 niveles llevan a casa al principio de cada año sus libros de texto. Y bajo precisamente ese contexto, nosotros los maestros nos vimos en este tiempo de pandemia a la situación de poder estar trabajando con ellos en casa y nosotros enviándoles algunas tareas bajo los blogs que había en las escuelas, la recepción de algunas tareas. Muy cierto lo que dijo el secretario de Educación, muy cierto que llevábamos avanzado aproximadamente entre un 70 o un 75% de lo que eran el programa de las actividades. Muy cierto lo dijo, pero también siempre, durante toda la vida, el maestro ha sido de alguna forma el acompañamiento para el conocimiento. El maestro precisamente es el arma fundamental precisamente ante todos los niños. Aquí en este caso lo que me preocupa y lo que siempre lo he externado a partir de estos momentos que estamos viviendo es que los niños de preescolar de alguna forma aprenden, llegan a aprender por asimilación, llegan a aprender por acompañamiento, llegan a aprender sobre todo, son visuales, son auditivos, son kinestésicos. Lo dicen algunos filósofos, algunos pedagogos, si hablamos de Vasconcelos, si hablamos sobre todo de Montessori, si hablamos de Piaget, en fin, si hablamos de algunos pedagogos, de algunos filósofos, nos han recomendado sobre todo que el maestro es la base importante sobre todo para la educación.
Y ante todo ahorita, eso es lo que ha estado haciendo falta. Y les vuelvo a comentar, mi preocupación ahorita ha sido sobre todo los niños de preescolar. Estos niños que de alguna forma aprenden sobre todo por la ayuda y la experiencia del profesor, de la profesora, de los pedagogos, de los maestros que están a ese nivel. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Vamos, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Que los padres de familia están tomando un lugar y una posición que no sabían. Seguramente muchos de ellos tuvieron que ver precisamente o tuvieron que volver a iniciar su educación si es que no lo tenían y si es que no lo tienen, tuvieron que aprender junto con los niños en todo caso a resolver una serie de problemas que incluso no lo tenían, ¿sí? Entonces, bueno, ahora esa es una de las finalidades y uno de los problemas que tenemos, ¿sí? Eh, Como siguiente, una de las diapositivas que tengo, bueno, si hablamos de sexenios y hablamos sobre todo de presidentes, bueno, podríamos mencionar desde mucho tiempo atrás hasta la actualidad y nos podemos dar cuenta que, bueno, independientemente del partido o independientemente del gobierno, bueno, cada uno de ellos ha tenido en todo caso una forma de podernos dar o una forma de podernos entregar sobre todo la educación. Sus publicidades, sus eslogan han sido diferentes. Por decir algo, ahorita el que tenemos en la actualidad es la nueva escuela mexicana, precisamente. Pero, pero vemos, y si nos regresamos un poquito atrás, y si vemos sobre todo al del anterior presidente que decía el nuevo modelo educativo, y si nos regresamos un poquito atrás, decía la reforma integral de la educación básica de Calderón, y si nos vamos un poquito más atrás, vemos el Programa Nacional para la Normalización Educativa con Salinas. Ante este tipo de panoramas, la educación sigue estando inmersa sobre todo en la ignorancia, inmersa sobre todo en la carencia. Siempre he pensado, siempre lo he dicho, sin tratar de ofender ni atentar contra nadie ni contra ningún partido, pero si regresamos sobre todo a estos hombres que de alguna forma fueron, ¿sí? ¿Sí? Estos hombres que de alguna integraron, realizaron, hicieron en todo caso la universidad y crearon la preparatoria, bueno, quisiéramos tener ahora en todo momento precisamente a gente como ellos, ¿sí? Porque únicamente lo que estamos encontrando en educación, sobre todo ideales, ideales que son buenos, pero la historia ha sido diferente, ¿sí? La historia ha sido totalmente diferente para los más necesitados, sobre todo para los más en una vulnerabilidad tan grande como la que se encuentran ahorita, ¿sí? Primero, la situación económica, luego la situación de salud y ahora, en todo caso, la situación de escuela. ¿Qué es lo que qué es lo que está ocurriendo? En algunos de ellos, en ciertos momentos, ¿sí? Ellos presentaron o dieron sobre todo, y no tratando de llegar atrás, sino que tratando de ver en todo caso lo que ha ocurrido. Y no es ver o tratar de echar la bolita a nadie, sencillamente que si los programas continuaran, si los programas realmente dieran un resultado y los programas se continuaran en la educación, ahí podemos llegar a hablar sobre todo de que este tipo de problemática que tenemos en la educación es que termina un sexenio y empiezan sobre todo con otro nuevo programa y termina otro sexenio y empiezan con otro programa y los programas van echándose atrás y se van echando atrás y se van echando atrás. Yo recuerdo que hace alrededor de unos 2 o 3 años en el gobierno anterior se les otorgó a los niños una tablet. Esta tablet de alguna forma les empezó a servir como una herramienta, pero sucedió algo y pasó algo muy importante. Se dieron las tablets, pero nunca se dio sobre todo un programa y nunca se estableció sobre todo qué es lo que tenía que hacer el maestro, qué es lo que debía de hacer. Y el maestro no lo pudo realizar.
El maestro nada más lo que hacía, sobre todo, era dejarles algunas actividades que también él tenía una tablet, pero no estaba integrado sobre todo a una red satelital como ahorita lo estamos ocupando, como ahorita estamos viendo precisamente, sino que se dio única y exclusivamente, sobre todo para algunos trabajos. Y estas tablets quedaron en el olvido. De igual manera, ¿sí? Si hablo sobre todo de algunos trabajos anteriores, también llegaron a las escuelas y se entregaron en algunas escuelas secundarias lo que fueron algunos pizarrones digitales. Estos pizarrones digitales fueron precisamente de un tiempo y de un sexenio anterior. Y otra vez volvió a suceder lo mismo. No se nos capacitó, no se nos dio sobre todo la oportunidad de saber cómo manejarlo. Y estos pizarrones que llegaron y colocaron, y sencillamente no pudimos nunca utilizarlos. Se nos dijo que se nos iba a dar una capacitación, se nos dijo que se iba a dar nuevamente la capacitación para los maestros, pero no se dio y no se logró. Y este programa se vino abajo. Y los cañones que estaban en la parte del techo de todos los salones de la escuela en la que yo me encuentro, en la secundaria técnica, fueron retirados. Y los pizarrones, de alguna forma, también fueron retirados. Y no se continuó. Si este tipo de trabajos, de alguna forma, estuvieran y se estuvieran dando, creo yo que ahorita no tendríamos sobre todo este rezago educativo tan grande como lo que estamos viviendo. Los rezagos son grandes y más ahorita en la educación. Si hablamos sobre todo de educación, veremos en todo caso que esto no va a ser sobre todo, como decía, es una pandemia que se está quedando de manera perpetua y de manera perpetua va a ser para mucho tiempo más. No hay sobre todo un panorama que se esté dando, un panorama donde nos estén dando alternativas. La alternativa que ahorita nos están dando en las escuelas oficiales es tomar un curso en línea, tomar un curso para el uso de la computadora, pero vuelvo a preguntar, ¿y los niños? ¿Y los jóvenes? ¿Y los niños de bajo recurso? Esa es una de las preguntas o es una de las problemáticas que tenemos. Y entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? ¿Sí? En las escuelas particulares, sin en cambio, esto lo que hicieron fue sobre todo incorporar las TICs precisamente a sus escuelas y empezaron a darse precisamente a partir de que se presenta la pandemia, empezaron a darse una serie de estrategias para continuar con la educación. Y las escuelas siguieron, y las escuelas siguen este camino. Y entonces esta diferencia, como hablamos y como es mi tema precisamente, se está acrecentando mucho más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ante todo, se va a dar sobre todo, y lo hemos visto en algún momento dado, las escuelas particulares están tomando renombre, están tomando sobre todo también, de alguna forma, la capacitación de los maestros. Se nos ha estado dando esta capacitación diaria, que no lo aprendíamos, que no lo sabíamos, que lo estamos tomando precisamente como parte de esta herramienta, pero no nada más es pasar y dar una diapositiva como lo venimos dando. No, sino ahora tiene que darse sobre todo, en todo caso, y lo voy a decir, con la escuela invertida. Y ahorita les explico lo que va a ser la escuela invertida. Pero bueno, seguimos hablando sobre todo de esta situación, vamos. Ante este problema, vamos, únicamente lo que hizo sobre todo el gobierno fue dar información de lo que estaba ocurriendo. ¿Sí? Debemos de recordar que en todo caso los maestros, yo como maestro que llevo aproximadamente más de 36 años trabajando, yo les voy a decir que su presencia de los alumnos es como, es como el alma, vamos, es el alma del maestro. ¿Sí? Nos llevamos siempre los buenos y los malos recuerdos, pero ante todo siempre andamos buscando cualquier modelo pedagógico para dar, cualquiera que sea, vamos, ¿sí? Porque también los chicos tienen una serie de carencias y buscamos modelos, ya sea desde el tradicional hasta el constructivista, ¿sí? O pasando sobre todo con el conectista, en fin, vamos, ¿sí? Siempre andamos buscando sobre todo cualquier tipo de problema y andamos incorporando sobre todo a los niños que tienen problemas psicológicos,
problemas económicos, problemas morales, problemas espirituales, en fin, vamos, ¿sí? Y ese es el trabajo que hacemos todos los días. Pero ante esta crisis, de alguna forma, y que nos viene a pegar a una gran población, vamos, se pone en riesgo la educación. Ahora lo que está generando, sobre todo en todo momento, es de que el personal docente, ¿sí? Y la comunidad estudiantil de todos los niveles están buscando sobre todo una solución o una alternativa. Y la alternativa en las escuelas particulares es, en todo caso, el aprendizaje, sobre todo en los modelos virtuales. Como un dato, vamos, como un dato que tengo aquí, nada más para que se den cuenta de las grandes diferencias entre las escuelas oficiales y las escuelas particulares. Que las escuelas particulares todavía el día de ayer, el día de hoy, en algunas escuelas se llevó a la clausura de lo que fue el ciclo escolar. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, en las escuelas particulares lo que realizaron es que de alguna forma virtual estuvo el director, los maestros y cada alumno que tenía la posibilidad, escuelas particulares, en las escuelas particulares, puede que estuvieron viendo y despidiéndose de cada uno de los maestros. Sin en cambio, en las escuelas donde no hubo o donde no hay, en todo caso, los sistemas virtuales, la despedida fue triste. Ayer fue mi despedida en la escuela secundaria. Y el día de ayer, que fue mi despedida, créanme que fue sumamente triste, vamos. Y digo sumamente triste porque no podíamos despedir a los chicos de tercero. Y bueno, me entristece porque los vimos llegar a la escuela y los vimos, estos niños que les voy a decir, sobre todo la generación que acaba de salir, vamos, ¿sí? La generación de los chicos de la secundaria en la cual yo estoy. A los chicos les tocó vivir un sismo del 17 y llegaron inmediatamente después, en el momento que se incorporaron, que fue en agosto, para el mes de septiembre les vino el sismo. Y entonces vino una etapa donde se suspendieron las clases. Y ahora, en tercer año, lo que hacen es volverse a suspender las clases. Y vemos, sobre todo, ¿se imaginan ustedes la carencia de conocimientos que van ellos a llegar a otro nivel? ¿Se dan cuenta de la carencia? Y ayer, como les digo, ayer fue la despedida en la escuela y sencillamente fue triste, donde no tuvimos de manera presencial a los muchachos. Ha sido para mí durante tantos años una despedida triste. Bien. Aquí les tengo unos datos. Quiero darles algunos datos para que ustedes se den cuenta de esta situación abismal, de esta carencia abismal que encontramos entre las escuelas particulares, ¿sí? En la cual me encuentro y en la cual realmente doy gracias sobre todo a esta oportunidad, ¿sí? Donde en todo caso, vamos, ¿sí? Lo que podemos hacer es seguir trabajando, ¿sí? Uh-huh. Por favor, algo está ocurriendo, ¿sí? Bien. Bien, como datos, ¿sí? Como algunos datos que tenemos precisamente, ¿sí? Es que quería yo mencionarles que, fíjense bien, mientras en Baja California, Coahuila o Sonora, el 80% de la población tiene un acceso a Internet, en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, sencillamente no lo tienen, ¿sí? Solamente el 11%, sobre todo, de estos estados, ¿sí? Tienen el uso, sobre todo, de la tecnología. Pero falta otra cosa muy importante. Sobre todo, hablantes de lengua indígena, ¿sí? Y estos no tienen, sobre todo, el Internet, ¿sí? Otro dato que quería yo mencionarles, sobre todo ante esta situación abismal que se está dando, es que la UAM donó, ¿sí?
donó alrededor de 3.865 tabletas, equivalentes sobre todo con tarjetas de internet, pero sencillamente se los dio, en todo caso, a los alumnos en una condición vulnerable, pero nada más fue sobre todo al 11%, al 11% de los 42,000 alumnos que tiene esta universidad. ¿Sí? En el caso de la UNAM, lo que hizo la UNAM fue sobre todo para tratar de mitigar o disminuir sobre todo el asunto de las escuelas, ¿sí? Únicamente lo que pudo dar es sobre todo darles una disponibilidad de usuarios a todos aquellos que tenían la red de teléfonos de México. De ahí en fuera, para todos los demás, ¿no? Y que lo que hizo fue darles nada más, de alguna forma, un tiempo, ¿sí? Para ellos. Tengo aquí una imagen. Perdón, ¿no? Sí. Ok. Sí. Ok. Bien. Estos son los datos que obtuve. Vamos. Lo que también, como otro dato curioso, tengo también que los jóvenes, hay un programa federal de becas, que son los jóvenes construyendo el futuro, donó algunas computadoras y algunos celulares inteligentes a algunos estudiantes de universidades públicas, incluyendo sobre todo las interculturales. Sí. ¿Cuáles siguen y cómo siguen trabajando sobre todo las escuelas, en todo caso las escuelas particulares? Bien, las escuelas privadas tienen mayores posibilidades de acceder a las clases en línea, sí, definitivamente como lo que tenemos. Necesitamos una mayor capacitación, sobre todo a a los maestros. No podemos decir que ya lo tenemos, ya lo logramos, no es cierto, ¿sí? Recordemos que ante esta situación estamos todos tratando de aprenderlo, tratando de lograrlo, pero vamos a tener que ir dando, o sea, no era lo mismo en el salón bajo el acompañamiento del maestro, donde el maestro tenía las herramientas o los recursos para poder dar su clase. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar, en todo caso, las estrategias en estos medios virtuales. Sí, nos hace falta una capacitación. Sí, es cierto, pero apenas en todo caso lo estamos logrando, lo estamos haciendo. ¿Nos hace falta más? Claro, por supuesto, nos hace falta más. ¿Sí? Y entonces ahí viene, y lo que vuelvo a decir, ¿no? Ahí viene esta gran diferencia entre las escuelas particulares y las escuelas oficiales. Ya tendremos sobre todo, de alguna forma, el tiempo o tendremos que buscar las soluciones para las escuelas oficiales. Tendremos que buscarlas. No va a ser fácil. Una de esas podría ser sobre todo que volvieran a donar algunas tabletas de manera sencilla a todos los niños mexicanos, ¿sí? Ya que no va a ser posible regresar a las escuelas. Hay un panorama incierto. El panorama está incierto ante esta pandemia, ¿sí? Pareciera que ahora nos dicen que el que salga es el que puede morir, ¿no? Y tenemos nosotros en cuanto a las escuelas, en las escuelas privadas, tenemos ya ese acceso a las clases en línea. Sí, lo repito nuevamente, nos hace falta trabajar mucho más. ¿Sí? Es un trabajo que va a ser continuo, es un trabajo que vamos a tener que lograrlo. Tenemos que salir adelante todos juntos, maestros y alumnos tenemos que salir adelante. Ante todo, sobre todo, recuerden lo que algunos maestros no tuvimos la oportunidad de tener una computadora al momento, ¿sí? Algunos maestros éramos de libros, aprendimos en libros, fuimos a la escuela cuando éramos jóvenes o estudiantes, fuimos y aprendíamos en libros. En todo caso, yo siempre lo estuve mencionando, el sindicato de maestros, hubo un tiempo en que nos otorgó precisamente computadoras, y se nos dio computadoras a todos los maestros de educación secundaria. Algunos estas herramientas precisamente como parte de un recurso, como parte de, pero no fue así, sobre todo para todos otros maestros. No lo tuvieron. Algunos maestros sencillamente olvidaron de lo que tenían en las manos, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas ahorita que tenemos? Bien, los problemas que tenemos ahorita es que
tendremos que hacer uso, sobre todo, de estas herramientas digitales, ¿sí? En todos los procesos pedagógicos. Tendremos que iniciar con nuevas dinámicas, con nuevos retos, y tendremos que buscar sobre todo esos retos y esas dinámicas. Y una de esas, fíjense bien, vamos, lo puedo pensar así. Una de ellas lo puedo ver a esta manera, ¿sí? A veces que los chicos lo que hacían, sobre todo con sus celulares inteligentes, es que cuando tenían un reto de algún juego, lo compartían junto con otros y jugaban entre 3 o 4. Algunas veces jugaban entre un poquito más. Y en estas tabletas o en estos celulares tenían sobre todo ciertos retos de juegos y llevaban a cabo sus juegos. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar, en todo caso, que este tipo de herramientas se dé, en todo caso, para que sea una de esas dinámicas, vamos. ¿Sí? Ahorita les digo lo que va a ser la escuela invertida, vamos. Ahora, como les decía, tenemos, sí, el problema está serio, porque definitivamente también podemos llegar a pensar que algunos alumnos que tuvieron la oportunidad, ¿sí?, de poder llegar a tener, en todo caso, lo que era la computadora en escuelas privadas, tuvieron que aprender los padres de familia. Y los alumnos también tuvieron que aprender. Algunos fue, sobre todo, también un tipo de acompañamiento mientras el maestro estaba del otro lado de la computadora y el alumno estaba aprendiendo. Pero fíjense bien, también algo ocurría, que a veces que los alumnos se aburrían y se salían sobre todo de la pantalla, y entonces el maestro lo tenía que estar buscando. Eso sucedió y eso se ha dado. Ahora tenemos que innovar o tenemos que buscar. Tenemos que tratar de encontrar el mecanismo, tenemos que encontrar sobre todo este tipo de herramientas, ¿sí?, para que sea atractivo. Y muy atractivo debe de ser, ¿sí? No así para los menos afortunados, que de alguna forma, pues, vuelvo otra vez a decirlo, los menos afortunados son los que vamos a estar padeciendo. Tenemos varios retos, vamos, ¿sí? Los pedagógicos son grandes, vamos, ¿sí? Tendremos que buscar sobre todo a un modelo donde era presencial, ahora va a ser un modelo virtual, vamos. La primera situación es reconocer, ¿sí?, y dar una capacitación precisamente en todas las modalidades a los maestros. Tenemos que hacerlo, tenemos que aprender, ¿sí? Sobre todo una selección de los sistemas, las herramientas tecnológicas adecuadas, ¿sí?, en función de esa accesibilidad que tenemos. También tenemos problemas, sobre todo para la accesibilidad de la red. De repente no tenemos red, de repente la red no nos llega muy bien, de repente no sabe bien. Sin en cambio, en otros países del mundo, su red es de primer nivel. Pero bueno, estamos tratando de que México salga adelante. Vamos. Tenemos que potenciar en algún momento dado la computadora para que sea, sobre todo, muy productiva. Debemos de llegar a cabo la solución, vamos. Tenemos que encontrar soluciones. Y las soluciones son no nada más en salud. Las soluciones tenemos que encontrarlas, y digo, de manera, en todos los niveles, vamos, ¿sí? Tenemos que encontrar soluciones en salud, salud alimentaria, salud de educación. Y tenemos que buscar un equilibrio. El equilibrio es una de las cosas mucho más importantes, vamos, ¿sí? En equilibrio en la educación. Porque ahora, sobre todo, las escuelas particulares son las que van a tener, de alguna forma, fíjense bien, la captura, van a tener mayor demanda y van a tener, en todo caso, mejores alumnos egresados de sus escuelas. Así es la magnitud y esa es la realidad. ¿Sí? Esa es la realidad en la cual nos estamos con algunos la mejor oportunidad de trabajo. Bien, es hablar de las tecnologías, es tratar de buscar siempre las nuevas herramientas, vamos, ¿sí? No hemos aprendido, no lo hemos aprendido, lo tenemos que aprender, lo tenemos que buscar. ¿Cuál es la escuela o cuál es el aula invertida? Vamos, ahí vale el aula invertida. ¿Sí? El aula invertida ahora se va a convertir, fíjense bien, ¿sí? En mi punto de vista, el aula invertida va a darse sobre todo como el alumno, fíjense bien lo que ocurría, lo que ocurre en las escuelas, ¿sí?
porque eso ocurre en las escuelas, lo estamos viendo sobre todo a veces en los celulares, lo hemos encontrado en algunos celulares, ¿sí? Donde le preguntamos a los alumnos, ¿sí? Y el alumno contesta o sí o no contesta cuando hacemos preguntas. Cuando llegamos con un tema nuevo, ¿sí? Y que estamos explicándole a los chicos acerca de ese tema, entonces les preguntamos a los chicos, ¿han entendido? ¿Han comprendido? ¿Han ustedes tratado de entender lo que dije? Y el alumno o no contesta o dice sí. ¿Sí? Y entonces, para que no suceda eso, el aula invertida será sobre todo, ¿sí? Fomentar su pensamiento. ¿Y cómo de alguna forma fomentar su pensamiento? Es que primero el alumno busque antes que otra cosa. El maestro, antes de que se vaya, sobre todo, o que cierre su plataforma, o que cierre su clase, sencillamente dará la lista o los temas que se verán sobre todo al siguiente. Y todos los alumnos tendrán que buscar la información para que al otro día en clase no se pierda el tiempo. Y entonces, entre todos, se dé de alguna forma lo que sería una clase más enriquecedora y todo el mundo sepa. Eso es ahora el aula invertida, ¿sí? Ahora que el alumno tendrá que buscar bajo los recursos, sobre todo de la computadora, ya que tiene la computadora y tiene una herramienta fenomenal en este sistema, bueno, ahora tendrá que estar buscando, y si bien lecturas, tendrá que estar buscando mapas conceptuales, tendrá que estar buscando videos, tendrá que estar buscando esquemas, infografías, en fin, tendrá que buscarlo para que cuando se dé la clase, sea sobre todo en ese espacio de la clase, pueda aprovecharse solamente con ejercicios de aprendizaje, en un aprendizaje activo, ¿sí? De una producción intelectual, lo cual nos va a permitir sobre todo involucrar la didáctica en este proceso de aprendizaje. Como les decía, los videojuegos de alguna forma no es novedoso, ¿sí? Los chicos se compartían y los chicos se daban la tarea de invitar a uno, invitaba al otro, invitaban al otro, y entre 3 o 4 alumnos estaban invitados para estar jugando al mismo tiempo el juego. Ahora también de ahí podemos buscar los maestros, nosotros los docentes, a todos los maestros que me están acompañando en esta videoconferencia. Entonces ahora nosotros tenemos que involucrarnos para dejar una serie de actividades que sean compartidas precisamente con actividades de interés, ¿sí? Con ese tipo de actividades de interés que puede haber, porque la herramienta de la computadora es grande, es maravillosa, es fenomenal, ¿sí? Y ahora tendremos que hacerlo, ¿sí? Bien, ya estoy terminando con este tipo de, a unas conclusiones, vamos, ¿sí? En todo caso, como parte de una conclusión, siempre sería bueno que, para mí en lo particular, sería que buscáramos a todos esos chicos que tienen FISBEN, que buscáramos a todos esos chicos que tuvieran en las escuelas oficiales, que tuvieron esa tableta, que se mandaran sobre todo a incorporar nuevamente, que se incorporaran esas tabletas, ¿sí? Y que el gobierno de alguna forma como un ideal, ¿sí? Sería que entregara precisamente, no es hablar y no quisiera yo verme de alguna forma en contra de uno, en contra de otro gobierno o en contra de otro gobierno, definitivamente no, ¿sí? Pero saben las desigualdades y saben sobre todo las carencias y saben en todo caso lo que está ocurriendo en nuestros niños de escuelas oficiales, ¿sí? Y de haber comprado un avión, de haber hecho sobre todo un tren o de haber hecho un aeropuerto, de alguna forma mejora la educación. Eso va a dar mejor producto. Recordemos sobre todo lo que decía Carlos Marx en algún momento dado, ¿sí? Y podemos hablar de Marx o podemos hablar de algunos otros más que hablaban en todo caso, del proletariado. Si le damos educación, si le damos recursos, si le damos educación, sencillamente sería un pueblo y un país mucho más productivo, ¿sí? No habría, en todo caso, lo que nosotros conocemos como, como vendedores ambulantes, vamos, o trabajadores ambulantes, sino que tendríamos más y mejores personal capacitado.
Bien, ¿qué nos queda a nosotros, a los maestros que estamos sobre todo en alguna escuela particular? Tendremos que buscar vincular nuevos métodos pedagógicos con estas herramientas. La aula invertida es una de ellas. Es muy importante esto de la aula invertida. Me pareció sobre todo muy, muy importante. ¿Sí? Aquí ahorita vemos sobre todo estas donde dice que hay zonas rurales. Efectivamente, ¿sí? Hay carencias y carencias grandes. ¿Sí? Hay muchas carencias. ¿Sí? No podemos estar en una situación igualitaria, ¿no? Las escuelas particulares se han disparado y han tenido sobre todo van a tener y tendrán una demanda mucho más grande, ¿sí? ¿Por qué? Por la falta de los recursos, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, tendremos que vincular métodos pedagógicos, tendrá que ser cooperativo, potenciar siempre hacia algunas actividades, siempre va a ser la computadora como una herramienta para potenciar el conocimiento, ¿sí? Esto, como lo vuelvo a repetir, este uso de las computadoras, el uso de la educación virtual es un método experimental, es un diseño experimental, está dándose, se va a generar más, va a dar mejores frutos. No lo esperemos ahorita, no podemos esperar ahorita, ¿sí? No podemos llegar a esperar ahorita que esto tenga un resultado, pero lo vamos a lograr. Pienso yo que vamos a lograr, en todo caso, esta salida. ¿Sí? Tendremos que buscar siempre los equilibrios, siempre, y buscar siempre esa incorporación para todos. ¿Sí? Esto es lo que me llamó mucho la atención. Espero que les haya gustado o espero que hayan disfrutado sobre todo de esta videoconferencia. Vamos, ¿sí? Habrá que buscar más, sobre todo mucho más, puntos de balance en la población educativa más vulnerable que son los pobres. Vamos, ¿sí? No sé si llegamos a tener y todavía por ahí tenemos un celular viejito que de alguna manera funcione, buscar algunas escuelas donde entregarles esos celulares, donde puedan utilizarlos, donde puedan darle la oportunidad de usarlo. ¿Sí? Pero como luego repetir, ¿sí? Aún así se requiere de que la gente a un celular requiere de invertir, requiere de invertir datos y eso ha sido una de las situaciones más difíciles. Y la televisión no fue y no creo que sea la solución a estos problemas. Eh, muchas gracias. Si hay algunas preguntas, si hay algún comentario, y bueno, lo podremos, lo podremos resolver. ¿Sí? Aquí tengo de Ángeles para todos. Gracias, profe, por sus recomendaciones y explicaciones sobre las aulas invertidas. Edna dice, el gobierno debe de priorizar el apoyo de la educación. Ya se vio que el uso de tecnología no le alcancé a encontrar. ¿Sí? Mm, no sé si alguien tenga algunas otras preguntas más. Vamos. ¿Sí? No, maestro, está todo muy bien. Muchas gracias. Si alguien dice aquí de Brenda, Susana dice, excelente trabajo, profe, muchas felicidades. Muy claro, espero yo que haya sido demasiado claro. El trabajo no lo hemos terminado, el trabajo todavía no lo estamos logrando. Tenemos que avanzar mucho más. Pero fíjense bien, las personas que estamos utilizando sobre todo este tipo de herramientas nos está potenciando precisamente ante todos los que no lo tienen. Lamentablemente, esa es una de las realidades. Mientras nosotros estamos aprendiendo y estamos aprendiendo uso de estas herramientas, ¿sí? Y que nos está costando porque solamente los niños pequeños ya tienen sobre todo, o en algún momento ya nacen con un celular o algún que tienen sobre todo las oportunidades económicas, hay veces que ya nacen con un celular en la mano. Los que no lo tienen es ese problema. ¿Sí? Tocó puntos que me parecieron importantes, dijo Leti. Fernando dice, falta mucho por hacer, pero seamos optimistas y esperemos la educación en las universidades
Dice, felicidades, maestro Campa, magistral la conferencia de Rafael para todos. ¿Sí? No sé si hubiera preguntas. ¿Hay preguntas? Sí, hay preguntas que se dieran. Licenciada Marisol, no sé. ¿Sí? Dice, de Silvana para todos. No alcancé a ver el de la maestra Silvana. Dice, muy interesante su tema y aportación solo para retroalimentar. Solo consta decir que el trabajo, ya no lo pude yo, no lo pude ver. El trabajo es colaborativo. El trabajo tiene que ser colaborativo, ¿sí? Muy colaborativo. Maestra Silvana, sí, creo que por ahí puso alguna información. Me Sí, gustaría... profe, le Sí. leo el mensaje de la maestra Silvana. Dice, maestro, por compartir su experiencia y puntos de vista, muy interesante, muchas gracias. De Mauricio, muy interesante su tema y aportación, solo para retroalimentar. Uh-huh. Solo consta decir que el trabajo es de todos los alumnos y docentes. Para ello debemos de innovarnos todos para este nuevo cambio. Le envío un fuerte abrazo, profesor. Atentamente, Mauricio, de octavo de pedagogía. Muchas gracias. Sí, también dice aquí, de Ivonne, felicidades, profe, todo quedó muy claro, gracias. Sí. Profe, muchas gracias. Siempre es un gusto escucharlo. Muchísimas gracias. ¿Quién está? Perdón. Soy Monse. Monse, muy bien. Muchísimas gracias, Monse. Sí, muchas gracias por esa oportunidad de poder conocer. Vamos, ¿sí? Dice de Luz María, de Jacinto, dice, perdón, es que pasa muy rápido. De Jonathan Ramos, para todos, muy buena ponencia, profesor, muy importante profundizar más en visión desde la perspectiva. Sí, claro. ¿Sí? Hay que buscar más, o sea, no podemos quedarnos así cerrados y quedar con lo que estamos. No, habrá que trabajar mucho más. ¿Sí? Todavía esto, como les digo, es un diseño, es un método experimental y hacer este método experimental, pues nos falta mucho por recorrer. ¿Sí? Como les vuelvo a repetir, esta enfermedad, esta pandemia, se ha convertido sobre todo en una pandemia perpetua, ¿sí? Va a una perpetuidad, no es tendremos que, lo que escuchaba es de que, fíjense bien, decía que saldrán adelante sobre todo los más fuertes. Y no hablemos de los más fuertes en cuanto a musculatura, sino hablemos sobre todo los más fuertes en una alimentación, en una educación, en una salud. Pero vuelvo otra vez a repetir, si los niños tienen una buena alimentación, pues entonces se convierten ellos en los más vulnerables. ¿Sí? De Alejandra para todos. Buenas tardes, totalmente de acuerdo en las carencias de algunas regiones, dinero en la demanda. Vamos, exactamente, maestra, sí. Requerimos sobre todo de más demanda en la educación, vamos, sí. Los programas se quedan, no se concluyen, y ese es uno de los problemas que tenemos, ¿sí? Ahí se quedan olvidados los programas. Créame que, como le platiqué, vamos, ¿sí? Los pizarrones digitales se quedaron ahí en el abandono y de repente empezaron a desaparecer y lo digo así abiertamente, hubo cañones que desaparecieron, vamos, eran grandes y desaparecieron y lo que terminaron fue quitando precisamente lo que fuera el pizarrón digital y ahí quedó en el abandono, ¿sí? No nos explicó, no se nos dieron sobre todo el conocimiento, vamos. Como lo vuelvo a repetir, la computadora que traigo y algunas computadoras de muchos compañeros, dependiendo de los años, ¿sí? El sindicato nos regaló una computadora y esta computadora fue sobre todo un regalo y que para muchos ha sido un arma muy útil en la vida, ¿sí? O sea, créeme que le tengo un amor y un cariño, no porque me lo haya dado el sindicato, no, sino sencillamente un amor porque hay veces que no teníamos o no tenemos los recursos para comprar una computadora. ¿Sí? De Estefanizar, muchas gracias por su aportación, me parece muy importante el tema, la colaboración. Sí, exactamente, debemos de colaborar todos al igual. ¿Sí? María Guadalupe, agradecemos su valiosa participación y efectivamente todos juntos, alumnos, maestros y administrativos, exactamente, todos juntos, saldremos adelante precisamente. ¿Bien? Pues bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Profesor, agradecemos mucho el apoyo para llevar esta conferencia.
En nombre de la licenciada Guadalupe Constantino, directora de CUOM, le damos las gracias por esta ponencia. Gracias a los participantes del día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Profesor, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas Muchas tardes. gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, a prof. todos. Muy Gracias buena a información, todos. profesor. Muchas gracias. Gracias, Gracias, maestro. profesor. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Muchas profesor. gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, licenciado Rafael, muchas gracias. Escuché su voz, licenciado Rafael. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Lupita. Sí, que la estoy viendo. Sí, Sí, profesor, Fer, muchas gracias. Muy buena la información y tiene mucha razón. Hay que trabajar todos en equipo, la colaboración de todos. Yo estoy en las dos partes. Tengo a mi hija muy pequeña de 8 años y me ha tocado estar en dar clases y estar con ella también en sus clases. Ha sido un gran reto para nosotros como padres de familia, pero también para nosotros como docentes y profesionales. Muy buena la información. no, muchas gracias, maestra Lupita. Te lo agradezco. Sí, licenciado Rafael, sí, Gracias. hermana Lois, muchas gracias por su presencia. Se los agradezco. Muchas gracias. Felicidades. Sí. Felicidades. Una gracias. ponencia muy interesante y muy útil, además. Muy real. Muchas gracias, maestro, por su aportación. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias. Sí, Fer, muchas gracias, hijo. Sí, a todo el mundo, muchas gracias. Mi hermana que está aquí al fondo, se lo agradezco también. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a todos. Licenciada Marisol, licenciado Abel, muchas gracias, sí, por todo este apoyo y esta ayuda. Sí. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, profesor. Hasta luego, muchas gracias. Sí. Muchachita Karen, gracias. Sí, Hasta luego, maestro. hasta luego. Maestra Alejandra, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchas gracias. Sí, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, de veras, gracias a todos. Hasta luego.